Hermano, que quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 35. Isaiah 35, Pastor Langdon. I'm going to be sharing from there. Isaías capítulo 35. Vamos a leer el versículo 8. Va a estar de todo el capítulo 35, pero el enfoque para el mensaje va a ser del 8. So I'm going to be focusing on the whole chapter 35, but reading from verse 8 where I'm going to get the title. Y entonces leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, si le podemos poner un título para este mensaje, es un camino seguro. Lo que el Señor, este hermoso capítulo en Isaías 35, recordemos como Dios nos estaba hablando todo este año acerca de mantener nuestro corazón firme, asegurado, confiado en Él, no importando las malas noticias que podemos recibir o hemos recibido o vamos a recibir. Después enfocamos en el Salmo 119 todos los aspectos de qué es la palabra de Dios. Y después nos movimos a Jueces 7 hablando de cómo obtener una victoria espiritual. Y después vimos acerca de, en Juan 11, cómo estar estremecidos y conmovidos hacia la presencia o la gloria de Dios. Y en la semana pasada vimos en Isaías 58 acerca de caminando en la gloria de Dios. Y entonces hoy vamos a seguir en esto, un camino seguro. Aquí, este capítulo, en primer lugar está hablando el contexto a los israelitas, lo que pasó cuando ellos fueron, el imperio asirio los llevó cautivos, después el imperio babilónico, después en 70 el Tito, el imperio romano. Entonces, por más de 1000 años, esa tierra donde está hoy en día Israel fue un desierto. Y entonces hasta 1948, cuando las Naciones Unidas le dio 2 estados a Israel y a los palestinos, regresaron otra vez a esa tierra. Y desde ahí, cuando esta promesa, hay diferentes aspectos de esta promesa, pero la que a nosotros nos toca es la que nos aplicamos a nosotros. Pero tenemos que ver eso también. Hay una promesa para Israel, hay una inmediata, y a nosotros también tiene esta palabra para nosotros como pueblo de Dios. Entonces vemos en el Proverbios 16:25 acerca de caminos, dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, un camino seguro es lo que estamos viendo. Proverbios 16:25. O sea, en la vida sabemos que hay muchos caminos y muchas personas, y hay una frase que dice, todos caminos llegan a Roma. Entonces, Proverbios 16:2 también dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, ¿cuál es el camino para nosotros que es seguro? Y aquí en el versículo 8 nos habla de ese camino que es bien seguro, y el camino que debemos de tratar todo lo posible de mantenernos firmes y no desviarnos. En Juan 14:6 están las afirmaciones, declaración de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo hablando esto. ¿Qué es ese camino seguro? También recordemos el llamado que nos ha hecho en esta obra, en Jeremías 6:16, que dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces lo que Dios quiere es reenfocarnos en ese camino, y porque siempre tenemos que recordarnos, siempre tenemos que
animarnos, fortalecernos, si realmente estamos en ese camino y si estamos, seguir adelante, no desviarnos, no desmayarnos, como vimos ahí en Hebreos. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de todas estas cosas. El camino de santidad, camino seguro, camino que Dios quiere para nosotros. Entonces vemos ahí algunas cosas que podemos preguntarnos, ¿quiénes pueden caminar en este camino? Y aquí la palabra, en este mismo capítulo, hay por lo menos dos requisitos. Primero está la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces tenemos la otra palabra aquí, que en el versículo 9 y 10 nos dice, y es la palabra redimidos. Dice el 9, no habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Entonces, redimidos, solo brevemente, estaba viendo es un rescate, o sea, Dios nos rescató, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Estas son las personas que podemos estar en este camino. Si estamos redimidos y si estamos caminando en santidad. Pastor Langdon, I'm just telling him about how God's been talking to us about walking the way of holiness, and how God this whole year has been telling us through His Word and how to not go left or right. And in Proverbs 16:25, it talks about there's a way that looks right unto a man, but the end of is death. And it talks about that in Proverbs 16:2 also, that there's some ways that it looks clean for a man, but really God is the one who tests the spirits. And then also in Isaiah 6:16, it talks about the ancient past, and to look and see really if we're walking in that way. And so God's telling us there's at least two things from here in 35 of the people that can walk that way of holiness. They have to be holy and they have to be redeemed. So, entonces, también podemos decir, en este versículo, en este capítulo nos habla cómo podemos llegar a este camino o mantenernos en este camino, que es algo también que es difícil muchas veces. En el versículo 3 y 4 tenemos la respuesta. Dice el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí tenemos algo que es mucha para este tiempo, ¿no? Porque este camino de santidad muchas veces es difícil. Pero aquí tenemos algunas cosas que podemos hacer para mantenernos en este camino. Tenemos primero fortalecer las manos cansadas. Y en las manos la palabra de Dios es una ilustración de trabajo, de trabajar para el Señor, de cuando uno ministra a las personas. Jesús dice poner las manos sobre los enfermos. Jesucristo dio el ejemplo y es un ejemplo de simplemente trabajar, o sea, de no perder el ánimo, de no desanimarnos, y eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en este camino seguro de santidad. 2, afirmad las rodillas endebles. Aquí es donde necesitamos de reenfocar la oración. Las rodillas representan la oración, y muchas veces estamos cansados o enfrentamos situaciones difíciles, y eso simplemente es endebles. Afirmarlas. ¿Cómo podemos afirmar las rodillas? Es animarnos entre nosotros a través de la palabra y la oración, buscar al Señor con todo el corazón. Tenemos 3, mantener un corazón firme, porque dice no temáis, y esto a través de toda la Biblia el Señor dice que no temamos, siempre nos da esa exhortación, y eso es la manera que vamos a mantenernos en este camino de santidad, de no temer a Dios. Y dice al final, es hermoso,
esforzaos, en el versículo 4, decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, os salvará. Y entonces, eso esforzaos es ánimo, valor, fuerza, algo que es una intensidad arriba de lo normal, que el Señor quiere que nos esforcemos y viene a través del Espíritu Santo, extra de lo normal. So vemos ahí, Pastor Langdon, I was just reading about verse 3 and 4, things like how we're going to keep in this way of holiness, or this sure way, and it just talks about strengthen our hands. It talks about confirming our feeble knees in terms of prayer, in terms of continuing the work of the Lord. It says about to them not having a fearful heart, and that's through seeking God. And then it says there that promise that He's going to save us. He's going to fight for us. Y eso es lo que el Señor realmente quiere que no nos olvidemos. Estamos en el camino del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Somos redimidos. Estamos en santidad. Esforcemos nuestras manos. Busquemos a Él. En Hebreos 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ese Hebreos 12 está resumiendo esto, el que escribió el libro de Hebreos. Y es lo que el Señor quiere a nosotros, este camino seguro, este camino de santidad. Y es un camino que muchas veces puede ser difícil, pero es algo seguro que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, que no solo sea palabra por palabra, Señor Jesús, sino que sea palabra viva, Señor, que nos insta, Señor, nos exhorte, Señor, a madurar, Señor, a crecer, a reflejar a ti, Señor Jesús, para que realmente seamos más como tú, Señor Jesús, porque eso es lo que se cuenta aquí, Señor Jesús. Por eso venimos a la iglesia, Señor, por eso dedicamos este tiempo, Señor Jesús, porque no queremos estar estancados, no queremos estar en el mismo lugar, Señor. Queremos cada día más reflejar a ti, Señor, en todo, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor Jesús. Necesitamos tu ayuda, Señor Jesús. Queremos seguir caminando en este camino seguro, Señor, este camino de santidad, donde solo los redimidos pueden estar, Señor Jesús. Señor, mira las situaciones difíciles, las dificultades, Señor, los obstáculos, Señor Jesús, que nos enfrentan, Señor, y muchas veces estamos cansados, Señor, nuestras manos están cansadas, nuestras rodillas están débiles, Señor Jesús. Fortalézcalas, Señor Jesús. Ayúdanos a esforzarnos, Señor Jesús, y a poder ver tu salvación, Señor Jesús, porque solo los valientes en ti, Señor Jesús, pueden ver eso, Señor, y no es por nuestro conocimiento, nuestra experiencia, que somos valientes, Señor, sino porque tú estás con nosotros, Señor. Tu palabra dice que mayor es que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor Jesús. Y eso lo creemos, Señor. Te pedimos que nos ayude, aumente nuestra fe, Señor Jesús, para seguir adelante, confiando en ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, y te pedimos que nos ayude esta semana, Señor Jesús, a poner en obra esta palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.